En las altas esferas corporativas de Techcore Enterprises, Lucas Blake, el CEO, se había ganado la reputación de ser uno de los líderes más despiadados del sector. Su enfoque estaba en los números, y los empleados solo eran piezas reemplazables dentro de su gran engranaje. Lucas, en su juventud, había logrado convertir una pequeña empresa en un gigante tecnológico, pero en el camino había perdido todo rastro de empatía. Las personas a su alrededor ya no veían en él al visionario que solía ser, sino a un tirano que gobernaba a base de intimidación y amenazas veladas. Aquella mañana, sin embargo, Lucas estaba especialmente molesto. Había escuchado rumores de que alguien en el departamento de marketing estaba cuestionando sus decisiones. Nadie desafía mis órdenes, se repetía mientras cruzaba los pasillos de la oficina con su mirada severa, buscando cualquier señal de desobediencia. Al llegar a su despacho, miró por la ventana y su vista se fijó en la figura del conserje, Samuel Rivera, un hombre que trabajaba en Techcore desde hacía unos años, casi invisible para la mayoría del personal, pero conocido por su actitud meticulosa y silenciosa. Lucas nunca había cruzado más de 2 palabras con Samuel. Para él, el personal de mantenimiento no merecía más que un breve asentimiento. Sin embargo, algo en la postura de Samuel lo irritaba ese día. Tal vez era la calma en su rostro, en contraste con el estrés que envolvía al resto de la oficina, o quizás la falta de reconocimiento hacia su autoridad. Es solo un conserje, pensó Lucas. Pero, lo que Lucas no sabía, era que detrás de esa fachada tranquila había una historia que cambiaría la percepción que tenía de Samuel y de sí mismo. Esa tarde, se celebraba la gala anual de Techcore, un evento en el que se reunían los ejecutivos, inversores y empleados destacados de la empresa. Como era costumbre, Lucas se encargaba de dar un discurso motivacional, aunque todos sabían que su objetivo principal era impresionar a los inversionistas, no a los empleados. Samuel, como parte del personal de apoyo, estaba asignado a supervisar el área del salón donde se llevaría a cabo la celebración. A medida que los invitados llegaban, Samuel observaba el ambiente sin ser notado. Lucas caminaba entre los invitados, sonriendo de manera superficial, pero sus ojos denotaban impaciencia. En un momento de la noche, uno de los meseros tropezó y derramó un poco de vino sobre la chaqueta de Lucas. El CEO, visiblemente molesto, comenzó a recriminar al mesero frente a todos los presentes, sin importarle la humillación pública. Samuel, que estaba a pocos metros, observó con calma. No era la primera vez que veía a Lucas comportarse de esa manera, pero esta vez, algo dentro de él hizo clic. Mientras limpiaba discretamente cerca de la escena, Lucas lo notó y, aún irritado, decidió desahogar su frustración en el conserje. Tú también, Rivera. Siempre deambulando por ahí como si fueras invisible. Haz bien tu trabajo y desaparece de mi vista, gritó Lucas, su voz resonando por el salón. Los presentes quedaron en silencio, sorprendidos por la agresividad del CEO hacia alguien que claramente no había hecho nada malo. Samuel se enderezó, miró a Lucas directamente a los ojos y, sin decir una palabra, dejó el trapo con el que estaba limpiando en su carrito y comenzó a caminar hacia la salida. Había algo en su postura, en su mirada firme pero serena, que hizo que los murmullos comenzaran a correr por el salón. Nadie sabía mucho sobre Samuel, pero algo en ese momento hizo que todos se dieran cuenta de que no era solo un conserje. Al salir del salón, Samuel sintió una sensación de alivio. Sabía que había llegado el momento de dejar atrás su vida en Techcore, pero lo que aún no sabía era que esa noche, el destino le tenía preparada una nueva misión. Una que no solo revelaría quién era realmente, sino que también haría tambalear los cimientos del imperio que Lucas Blake había construido con tanto orgullo. La noche de la gala había dejado a Lucas con un mal sabor de boca, pero como siempre, su mente ya estaba pensando en el próximo trimestre fiscal. No le importaba lo que los empleados pensaran de él. En su mundo, los resultados y los beneficios eran lo único que realmente importaban. Sin embargo, a la mañana siguiente, la situación tomó un giro inesperado. Al llegar a su oficina, notó que algo andaba mal.
El personal de seguridad estaba inquieto y había un aire de tensión en el edificio. Emily, su asistente, lo esperaba en la puerta de su oficina con una expresión de preocupación. Señor Blake, lo siento, pero parece que ha habido un problema en la planta de abajo, dijo Emily, visiblemente nerviosa. El conserje, Samuel Rivera, bueno, se fue anoche y no ha vuelto. Pero eso no es todo. Los informes de seguridad muestran que antes de irse, Samuel estuvo revisando varios accesos restringidos del edificio. Lucas arqueó una ceja, molesto. No podía entender por qué todo el mundo estaba tan agitado por un simple conserje. ¿Y qué importa eso, Emily?, replicó con impaciencia. Si ese hombre decidió largarse, podemos reemplazarlo. Hay 1000 personas dispuestas a tomar ese puesto. Emily tragó saliva y continuó con cautela. Lo entiendo, señor, pero eso no es todo. El sistema de cámaras de seguridad ha estado fallando desde que Samuel dejó el edificio. Los técnicos creen que podría haber sido manipulado. Lucas sintió una punzada de irritación, pero aún no tomaba en serio la situación. En su mente, Samuel seguía siendo el mismo hombre insignificante que limpiaba los pisos y vaciaba las papeleras. Sin embargo, algo en la expresión de Emily lo hizo detenerse. ¿Manipulado? ¿Por un conserje? Lucas soltó una risa sarcástica. Eso es ridículo. Es lo que los técnicos están diciendo, insistió Emily. Además, hay rumores en la oficina, algunos empleados mencionaron que Samuel tenía una postura demasiado militar, por decirlo de alguna manera. Fue entonces cuando Lucas empezó a percibir que algo no estaba bien. Su mente calculadora comenzó a procesar la información con más seriedad. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cómo alguien como él podría tener acceso a áreas restringidas o conocimientos para manipular un sistema de seguridad? Mientras Lucas intentaba desestimar el asunto, las cosas en la empresa empezaron a torcerse más. Esa misma mañana, llegó una llamada alarmante del departamento legal. Al parecer, una organización criminal había comenzado a amenazar con extorsionar a Techcore Enterprises y las amenazas eran específicas. Demasiado específicas. Sabían detalles internos, nombres de empleados clave y hasta las fallas de seguridad que habían sido detectadas recientemente. Lucas colgó el teléfono y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Algo estaba mal, muy mal. Pasaron los días y la tensión no hizo más que aumentar. Las amenazas se volvieron más explícitas y peligrosas. Lucas, acostumbrado a manejar crisis financieras y corporativas, ahora se enfrentaba a algo completamente fuera de su control. Las autoridades fueron alertadas, pero los resultados eran mínimos. Nadie parecía poder rastrear a los responsables. Mientras tanto, en los pasillos de Techcore, los empleados murmuraban sobre Samuel. Algunos recordaban su andar tranquilo pero seguro, su capacidad para moverse por la oficina sin ser notado, pero también su tendencia a observar todo con una precisión casi incómoda. Otros mencionaban cómo, a pesar de ser un conserje, Samuel nunca había parecido un hombre común. Su comportamiento distante y reservado ahora tomaba otro significado. Una tarde, mientras Lucas estaba en su oficina tratando de solucionar la crisis que amenazaba a su empresa, Emily irrumpió de nuevo, esta vez con el rostro pálido. Señor Blake, necesita ver esto, dijo, extendiéndole una tableta con imágenes de video. Lucas tomó la tableta, y lo que vio lo dejó sin palabras. En las imágenes de seguridad, capturadas semanas atrás, se veía claramente a Samuel moviéndose con una destreza inusual. Revisaba las entradas y salidas del edificio, pero no como alguien que solo trabaja limpiando. Se movía como si estuviera inspeccionando, calculando. El video mostraba a Samuel accediendo a lugares donde los conserjes no solían ir, pero lo más inquietante era la forma en que lo hacía. Con una precisión y disciplina que solo alguien con entrenamiento especializado podría tener. Lucas se reclinó en su silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda.
Su mente empezó a conectar los puntos. Samuel Rivera no era un simple conserje. Había algo mucho más profundo en su historia, algo que Lucas, en su arrogancia, había pasado por alto. En ese momento, el teléfono de su oficina sonó. Era el jefe de seguridad del edificio. Señor Blake, tenemos un problema, dijo la voz al otro lado de la línea. Detectamos actividad inusual en los sistemas de seguridad. Parece que alguien ha estado accediendo a la red de la empresa desde un lugar externo y creemos que está relacionado con Rivera. Lucas cerró los ojos por un segundo, procesando la información. El hombre que había despedido frente a todos, humillado públicamente, no solo estaba fuera de su control. Parecía tener un plan. Encuéntrenlo, ordenó, su voz tensa. No me importa lo que cueste, quiero saber quién es realmente Samuel Rivera. La búsqueda de Samuel Rivera comenzó con urgencia, pero encontrarlo resultó ser una tarea mucho más difícil de lo que Lucas había anticipado. Los días pasaban, y aunque el equipo de seguridad de Techcore rastreaba cada posible pista, Samuel parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Para Lucas, la situación estaba fuera de control. No solo estaba lidiando con las amenazas externas, sino también con la creciente incertidumbre sobre quién era realmente el hombre que había trabajado en su empresa durante 2 años sin levantar sospechas. Mientras tanto, el ambiente dentro de la empresa se volvía cada vez más tenso. Los empleados, que ya estaban nerviosos por las amenazas, comenzaron a murmurar más sobre Samuel. Algunos incluso lo describían como un fantasma, alguien que siempre estuvo presente pero que nunca realmente formó parte del equipo. Su comportamiento reservado y sus hábitos meticulosos ahora parecían más sospechosos que nunca. Lucas, siempre acostumbrado a tener el control, comenzaba a sentir que la situación se le escapaba de las manos. Había pasado por alto algo importante, y ahora estaba pagando el precio. Sin embargo, su orgullo no le permitía mostrar signos de debilidad. En lugar de admitir que había subestimado a Samuel, optó por redoblar sus esfuerzos para proteger su empresa. Contrató a consultores de seguridad externos y reforzó los protocolos internos, pero las amenazas seguían llegando. Un día, mientras estaba en su despacho revisando documentos de seguridad, Emily entró apresuradamente, con el rostro aún más pálido de lo habitual. Señor Blake, hay algo que debe ver. Hemos encontrado algo en los archivos antiguos de Samuel, dijo, colocando un sobre en el escritorio. Lucas abrió el sobre con impaciencia, esperando más detalles sobre el hombre que ahora dominaba sus pensamientos. Dentro, encontró una serie de documentos militares, sellados y clasificados. No pudo evitar que su mandíbula se tensara al leer lo que decían. ¿Es fuerzas especiales?, murmuró Lucas para sí mismo, incrédulo. Los documentos detallaban la historia de Samuel como un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Había participado en múltiples misiones encubiertas y había sido condecorado por su valentía y habilidades tácticas en zonas de conflicto. Después de retirarse, parecía haber caído en un perfil bajo, evitando el contacto con sus compañeros de armas y con el público en general. Nadie sabía por qué un hombre con ese historial había terminado trabajando como conserje en una empresa tecnológica. Lucas se hundió en su silla, procesando la información. Ahora todo tenía sentido. Las habilidades de Samuel, su comportamiento reservado, su facilidad para pasar desapercibido, todo encajaba perfectamente con el perfil de un soldado entrenado para misiones encubiertas. Pero lo que más inquietaba a Lucas era la pregunta que lo atormentaba desde el momento en que despidió a Samuel: ¿por qué? ¿Por qué alguien con ese historial habría aceptado un trabajo tan humilde? ¿Y por qué se había ido de una manera tan repentina, justo cuando las amenazas contra la empresa empezaban a aumentar? Lucas sabía que tenía que actuar, y rápido. No solo estaba en juego su reputación como CEO, sino la seguridad de su empresa. Pero lo que aún no había anticipado era que el peligro no solo venía de fuera.
Dentro de Techcore, había más personas interesadas en ver su caída, y Samuel, aunque desaparecido, estaba más cerca de lo que pensaba. Esa misma noche, mientras Lucas intentaba descansar después de otra jornada agotadora, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio, pensó en ignorarla, pero algo en su interior lo impulsó a contestar. Señor Blake, dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era Samuel. ¿Dónde estás? Exigió Lucas, tratando de sonar firme, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios estás haciendo? No se trata de dónde estoy, Lucas, respondió Samuel, su tono sereno pero lleno de intención. Se trata de lo que vas a hacer a continuación. Quiero que escuches muy atentamente. Lucas se quedó en silencio, tratando de contener su nerviosismo. Sabía que no podía mostrar debilidad ante Samuel, pero la verdad era que estaba completamente fuera de su elemento. Nunca antes había lidiado con algo así. Las tensiones en el trabajo, las amenazas, la incertidumbre de no saber en quién confiar, todo se acumulaba, y ahora, Samuel parecía tener el control de la situación. Tienes 48 horas para tomar una decisión, continuó Samuel. Puedes seguir por el camino que estás tomando y ver cómo tu empresa se desmorona, o puedes escucharme y hacer lo correcto. ¿De qué hablas? Lucas trató de mantener la calma, pero la intriga lo estaba consumiendo. ¿Qué quieres de mí? Samuel hizo una pausa antes de responder. No es lo que quiero de ti, Lucas. Es lo que quiero para ti. Todo este tiempo has subestimado a la gente que te rodea. Has tomado decisiones basadas en la codicia y el poder. Pero el mundo en el que te encuentras ahora no es solo cuestión de dinero. Es mucho más complejo, y quiero darte una oportunidad de arreglar las cosas. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Samuel había dejado claro que sabía mucho más de lo que había revelado hasta ahora. Y con cada palabra que pronunciaba, Lucas sentía que el terreno bajo sus pies se volvía más inestable. La llamada terminó abruptamente, dejando a Lucas en la oscuridad de su habitación, con el eco de las palabras de Samuel resonando en su mente. Había 48 horas para tomar una decisión, pero no tenía idea de cuál era el camino correcto que Samuel le sugería. Solo sabía que, de alguna manera, Samuel tenía el control y que Techcore y su liderazgo estaban al borde de un precipicio. El amanecer trajo consigo una sensación de incertidumbre que se cernía sobre Techcore. Lucas Blake no había dormido en toda la noche, sus pensamientos completamente consumidos por la conversación con Samuel. Sabía que estaba en una situación delicada, y con cada minuto que pasaba, el peso de la decisión que debía tomar aumentaba. Las 48 horas que Samuel le había dado estaban corriendo, y Lucas, a pesar de su experiencia en el mundo corporativo, se sentía completamente desarmado frente a un problema que no entendía del todo. Al llegar a la oficina, la tensión en el ambiente era palpable. Los empleados caminaban con rapidez por los pasillos, y aunque intentaban mantener la calma, los rumores sobre las recientes amenazas y la extraña desaparición del conserje comenzaban a extenderse. Lucas se dirigió directamente a su despacho, evitando cualquier interacción innecesaria. No podía permitirse distracciones en ese momento. Mientras revisaba los informes de seguridad, su asistente Emily entró con una expresión preocupada en su rostro. Señor Blake, acabo de recibir una actualización de nuestro equipo de seguridad. Parece que alguien ha estado accediendo a nuestros sistemas internos desde una ubicación remota, y creemos que podría estar relacionado con Samuel Rivera, dijo, dejando un informe sobre su escritorio. Lucas frunció el ceño. La situación se estaba complicando aún más de lo que había anticipado. ¿Han podido rastrear la ubicación?, preguntó, tratando de mantener la calma. No con exactitud. Parece que quien sea que esté accediendo a nuestro sistema sabe cómo ocultar su rastro. Pero cada vez que intentan seguir la pista, la señal desaparece, explicó Emily.
Sin embargo, lograron recuperar algunos fragmentos de información y parece que están accediendo a datos específicos de las finanzas de la compañía. El corazón de Lucas se aceleró. Sabía que si los datos financieros de Techcore caían en las manos equivocadas, las consecuencias serían desastrosas, no solo para la empresa, sino también para su reputación personal. Se levantó rápidamente de su asiento, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. Aumenta la seguridad en todos los sistemas. Quiero que el equipo de ti monitoree cada acceso, cada movimiento. Nada puede salir de esta empresa sin que lo sepamos, ordenó con firmeza. Emily asintió y salió apresurada para ejecutar las instrucciones de Lucas. Mientras tanto, él se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad que había construido a su alrededor. Todo lo que había trabajado durante años, su imperio, parecía estar en peligro de desmoronarse, y no sabía si era capaz de detenerlo. Los minutos pasaban, y Lucas no podía quitarse de la cabeza las palabras de Samuel. Sabía que no se trataba solo de las finanzas o de la seguridad de la empresa. Samuel quería algo más, algo que Lucas aún no había comprendido del todo. Sin embargo, una cosa estaba clara, Samuel tenía un plan, y Lucas estaba atrapado en su red. Una llamada en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era del jefe de seguridad, Matt Callahan. Señor Blake, tenemos una situación. Uno de nuestros equipos acaba de detectar actividad inusual en uno de los almacenes antiguos de la empresa, en las afueras de la ciudad. Creemos que podría estar relacionado con Samuel, informó Matt con un tono urgente. Envía un equipo para investigar, ordenó Lucas, sintiendo que este podría ser el primer paso para resolver el enigma de Samuel. Ya lo hemos hecho, señor. Pero hay algo más. Samuel parece haber dejado una nota en el sistema, dirigida a usted. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrió su computadora y, tal como Matt había dicho, había un mensaje en la pantalla. Era breve, pero su contenido era devastador. Lucas, solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que construyen y los que destruyen. Tú decides quién quieres ser. Nos vemos en el almacén. Tienes hasta la medianoche. Lucas apretó los dientes con frustración. Sabía que no tenía otra opción. Samuel lo estaba llamando, obligándolo a enfrentarse cara a cara con él en el almacén. El tiempo estaba en su contra, y cada segundo que pasaba lo acercaba más al límite de la decisión que debía tomar. Decidido a terminar con la incertidumbre, Lucas se puso en marcha. Reunió a su equipo de seguridad y les informó del plan. Se dirigirían al almacén, pero con precaución. No sabía lo que Samuel tenía preparado, pero estaba seguro de que no sería una confrontación sencilla. Mientras el convoy de vehículos de seguridad avanzaba por las calles de la ciudad, Lucas no podía evitar pensar en lo irónico de la situación. Había construido una de las empresas tecnológicas más grandes y poderosas del país, pero ahora, su destino estaba en manos de un hombre al que había subestimado por completo. Un hombre que, durante años, había estado trabajando en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para rebelarse. Al llegar al almacén, la tensión era palpable. El edificio, abandonado durante años, tenía un aire de misterio. Las luces del convoy iluminaron las paredes deterioradas y el equipo de seguridad se desplegó rápidamente, inspeccionando cada rincón antes de que Lucas se atreviera a entrar. Mientras Lucas se acercaba a la puerta principal, su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Samuel. Estás más cerca de lo que crees. Entra solo. Este es un asunto entre tú y yo. Lucas sintió que la adrenalina le corría por las venas. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía detenerse ahora. Empujó la puerta y, con un último suspiro, dio un paso hacia lo desconocido. La oscuridad del almacén envolvió a Lucas en el instante en que cruzó la puerta. El aire estaba viciado, con un leve olor a polvo y metal oxidado que le recordaba que ese lugar había sido abandonado por años.
Cada paso que daba resonaba en el vasto espacio, amplificando la sensación de soledad y peligro inminente. Aunque sabía que su equipo de seguridad estaba cerca, Lucas entendía que este enfrentamiento era personal, tal como Samuel lo había dejado claro en su mensaje. Con cada paso, el eco de sus zapatos sobre el suelo de concreto parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. La oscuridad no era completa. Algunas luces parpadeantes colgaban de las vigas, proyectando sombras que se movían con cada leve oscilación de los focos. Lucas avanzaba despacio, intentando procesar qué le esperaba en ese almacén. La incertidumbre sobre los planes de Samuel lo tenía en vilo, pero había una determinación férrea que lo empujaba hacia adelante. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Al fondo del almacén, vislumbró una figura que parecía esperarlo. Allí estaba Samuel, de pie, con una actitud tranquila y calculadora, como si todo este encuentro hubiera sido orquestado por él desde el principio. No había señales de prisa ni de nerviosismo en su postura, solo una mirada que transmitía el control total de la situación. Lucas avanzó con cautela, intentando mantener la calma. Se acercó lo suficiente para distinguir el semblante de Samuel, que lo recibió con una ligera sonrisa. Era una sonrisa de alguien que sabía algo que el otro ignoraba, un gesto que intensificaba la tensión en el aire. Sabía que vendrías, dijo Samuel en un tono casi casual, como si estuvieran retomando una conversación interrumpida hacía poco tiempo. Lucas lo observó, buscando algún indicio de lo que Samuel realmente quería. Pero, ante el enigma de su presencia, no pudo evitar hacer la pregunta que llevaba rondando en su cabeza desde el primer contacto. ¿Qué es lo que quieres, Samuel?, preguntó, con la voz baja, intentando controlar la ansiedad que empezaba a manifestarse en su interior. Samuel dio un paso adelante, manteniendo su mirada fija en Lucas. Por un instante, el silencio entre ambos pareció eterno. Finalmente, Samuel habló, su tono firme pero sin rastro de hostilidad. No se trata de lo que quiero yo, Lucas. Se trata de lo que tú necesitas entender. Durante años, fuiste el rey de este imperio. Todo lo que tocabas, lo convertías en oro. Y aún así, nunca te detuviste a mirar a quienes estaban a tu alrededor. A quienes realmente sostenían tu reino. Gente como yo, personas invisibles en tus ojos, pero que conocían cada rincón de tu imperio mejor que tú mismo. Lucas entrecerró los ojos, tratando de entender a dónde iba todo esto. ¿De qué estás hablando?, replicó, su paciencia comenzaba a agotarse. Samuel sonrió una vez más, pero esta vez su expresión era amarga. Estoy hablando de justicia. De equilibrio. Has estado ciego a las realidades que enfrentan los que están debajo de ti. Y yo fui uno de ellos, un hombre invisible, un empleado más en tu vasta maquinaria. Pero nunca entendiste que, aunque nos despojes de nuestros títulos o trates de borrarnos de la faz de tu empresa, hay algo que no puedes quitar, nuestro valor. Lucas sintió una punzada de culpa. Por primera vez, las palabras de Samuel comenzaban a hacer mella en su conciencia. Había pasado años construyendo su imperio a costa de otros, ignorando las voces y las preocupaciones de quienes lo rodeaban, siempre enfocándose en el siguiente objetivo, en la siguiente meta financiera. Samuel, no puedes culparme por intentar llevar la empresa al éxito. Todos los negocios funcionan así, intentó justificarse Lucas, aunque su voz sonaba menos segura de lo que esperaba. Samuel lo miró con una mezcla de decepción y algo más oscuro, como si hubiera esperado esa respuesta. El éxito no debería medirse solo en términos de dinero y poder, Lucas. A veces, el costo del éxito es demasiado alto, y tú lo sabías. Pero elegiste ignorarlo. Y ahora, ese precio está a punto de ser pagado. Antes de que Lucas pudiera responder, una puerta metálica al fondo del almacén se abrió con un chirrido. Dos figuras emergieron de las sombras. Eran hombres corpulentos, con expresiones severas, claramente enviados por Samuel. Lucas sintió que su respiración se detenía. No había previsto esto.
Pensaba que el enfrentamiento sería solo verbal, pero ahora, la realidad se tornaba mucho más peligrosa. ¿Qué es esto, Samuel?, preguntó, con un toque de desesperación en su voz. Esto, Lucas, es una demostración de cómo se siente estar en desventaja. Durante años, has dominado el tablero. Ahora es mi turno. Los hombres avanzaron hacia Lucas, pero Samuel levantó la mano, deteniéndolos. No era una amenaza física lo que Samuel buscaba, sino algo mucho más profundo, una comprensión. Un reconocimiento de las consecuencias de las acciones de Lucas. No te haré daño, Lucas, dijo Samuel, con una calma que solo intensificaba el miedo de Lucas. Solo quiero que entiendas que todo lo que construiste no vale nada si no aprendes a valorar a las personas que te ayudaron a llegar aquí. El eco de las palabras de Samuel resonaba en la mente de Lucas. Sabía que, de alguna manera, Samuel tenía razón. Había subestimado a las personas, las había visto como herramientas en lugar de como seres humanos. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó finalmente Lucas, con un tono derrotado. Quiero que cambies, Lucas. Que demuestres que puedes ser mejor. Porque si no lo haces, este encuentro solo será el principio de tu caída. Lucas sintió el peso de las palabras de Samuel, como si cada una de ellas lo estuviera despojando de su habitual confianza. Estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de su empresa, a tomar decisiones que afectaban a miles de empleados sin dudar ni por un segundo. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había estado ignorando algo crucial, las personas que formaban parte de su imperio. Había subestimado a hombres como Samuel, personas que habían trabajado en las sombras, contribuyendo a su éxito sin recibir ningún reconocimiento. El silencio se hizo presente entre ambos mientras los dos hombres que habían aparecido antes permanecían inmóviles, vigilando de cerca. Samuel los había llamado allí, pero no parecía tener la intención de que tomaran acciones violentas. Todo en ese encuentro se trataba de una lección, una que Samuel parecía dispuesto a impartir, y Lucas, aunque sin querer admitirlo, estaba comenzando a recibir. Siempre creí que el éxito se medía en resultados, dijo Lucas finalmente, rompiendo el silencio. En las cifras, en los logros. Pero tal vez, me equivoqué. Tal vez he dejado atrás lo que realmente importa. Samuel lo observó en silencio, asintiendo ligeramente, como si estuviera esperando esas palabras. No había en él ni una pizca de satisfacción, solo una aceptación tranquila de que, al menos por un momento, había logrado que Lucas comprendiera su punto. ¿Te has preguntado alguna vez, Lucas, cuántas personas has dejado en el camino para llegar a donde estás?, preguntó Samuel, con una voz calmada pero firme. ¿Cuántos sacrificios has exigido, sin detenerte a pensar en las consecuencias que eso tenía para los demás? Lucas tragó saliva. Sabía que Samuel tenía razón, pero reconocerlo era doloroso. Había construido su imperio basado en decisiones frías y calculadas, y había tratado a las personas como recursos prescindibles. Aquellos que no cumplían con sus expectativas eran rápidamente descartados, y su enfoque siempre había sido en la siguiente meta, en la siguiente ganancia. Tal vez me haya dejado llevar, admitió Lucas. Pero no es fácil ser el jefe, Samuel. Siempre tienes que pensar en lo mejor para la compañía, en cómo mantenerla a flote y llevarla a nuevos niveles. Samuel soltó una risa suave, pero no era una risa de burla, sino de comprensión. Eso es lo que siempre dicen los hombres en el poder, replicó. Siempre es por el bien de la compañía. Pero a menudo, se olvidan de que la compañía está formada por personas. Sin ellas, no serías nada. Lucas asintió lentamente, comprendiendo lo que Samuel estaba tratando de decirle. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en los resultados y en mantener su posición que había olvidado la importancia de las personas. Los hombres como Samuel eran invisibles para él, pero sin ellos, nada de lo que había logrado sería posible. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga?, preguntó Lucas finalmente, su voz cargada de un tono de resignación.
Samuel dio un paso hacia adelante, y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, su mirada se suavizó. Ya no había en él ni rastro de la dureza con la que había comenzado la conversación. Ahora, solo buscaba que Lucas entendiera el cambio que necesitaba hacer. Quiero que empieces a valorar a las personas que te rodean, respondió Samuel, con seriedad. Que reconozcas el trabajo que hacen, que les des el respeto que merecen. Y no solo a aquellos en los altos cargos, sino a todos. Porque todos juegan un papel en el éxito de esta empresa, desde el ejecutivo hasta el conserje. Las palabras de Samuel resonaron en Lucas de una manera que nunca habría imaginado. Sabía que tenía razón, pero cambiar una mentalidad de años no sería fácil. Había estado tan inmerso en su visión de liderazgo que no había visto el daño que causaba. Cambiaré, Samuel, dijo finalmente, con un tono de sinceridad en su voz. No puedo prometer que será de la noche a la mañana, pero haré lo posible por ser mejor. Samuel lo miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió. Eso es todo lo que puedo pedir, respondió, con una leve sonrisa. Que lo intentes. Los dos hombres que habían estado observando la conversación desde el fondo se relajaron visiblemente. No habría necesidad de violencia esa noche. Todo lo que Samuel quería era que Lucas entendiera la lección que había estado tratando de enseñar. Ahora, vete a casa, Lucas, dijo Samuel, dando por concluida la conversación. Tienes mucho en qué pensar. Lucas lo miró por un momento más antes de asentir. Luego, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del almacén. Las palabras de Samuel seguían resonando en su mente mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, reflexionando sobre las decisiones que había tomado y las que debía tomar en el futuro. A medida que Lucas salía del oscuro almacén, cada paso resonaba en su mente como un eco profundo de las palabras de Samuel. El peso de lo que había sucedido esa noche empezaba a calar en su ser, no solo como una advertencia, sino como una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Había pasado toda su vida liderando una empresa gigantesca, creyendo que la autoridad y el control eran los pilares de su éxito. Pero ahora, algo se había quebrado en su interior, una conciencia de que había estado cegado por su propio poder. La ciudad brillaba a su alrededor, pero Lucas sentía que estaba caminando a través de una niebla. Los edificios que una vez le parecían monumentos a su grandeza ahora se erigían como recordatorios de lo que había dejado atrás en su búsqueda incesante de éxito. Al llegar a su coche, se detuvo por un momento, sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Se apoyó en la puerta del auto, respirando profundamente, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Mientras conducía por las calles de la ciudad, las luces brillantes de los rascacielos lo abrumaban. Había vivido en ese mundo por tanto tiempo que había olvidado lo que significaba ser una persona común, una persona que vivía día a día sin los privilegios que su posición le había dado. El rostro de Samuel seguía presente en su mente, esa mirada firme y comprensiva que le había mostrado lo pequeño que realmente era en comparación con el todo. Samuel no era solo un ex soldado, era una representación de todos aquellos a quienes Lucas había ignorado y subestimado durante años. Lucas llegó a su apartamento en la parte más exclusiva de la ciudad. El edificio, con su arquitectura moderna y lujosa, era un símbolo de todo lo que había logrado. Pero al entrar, las paredes de mármol y los muebles de diseño parecían vacíos, desprovistos del significado que solían tener. Se desplomó en el sillón de cuero negro, con las manos en el rostro, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Samuel: empieza a valorar a las personas que te rodean. Era una simple verdad, pero tan profundamente olvidada en el mundo corporativo que habitaba. La cultura de su empresa se había construido en torno a la productividad, la eficiencia y el éxito material. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas vidas había afectado negativamente con sus decisiones despiadadas? Su mente vagó hacia los empleados que había despedido sin pestañear, a los que había humillado en público por errores mínimos.
Recordó las miradas de decepción, de miedo, de desesperación, y se dio cuenta de que nunca había considerado cómo se sentían realmente esas personas. Para él, eran solo estadísticas, números en una hoja de cálculo que podían ser fácilmente reemplazados. Esa noche, el sueño lo eludió. Las imágenes de los empleados que había despedido, de Samuel y de la confrontación en el almacén, lo acosaban. Una y otra vez, se preguntaba cómo podría cambiar, si realmente era posible que alguien como él pudiera redimirse después de años de egoísmo y frialdad. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer apenas se filtraba por las ventanas de su apartamento, Lucas tomó una decisión. Sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que actuar, tenía que demostrar que estaba dispuesto a ser diferente. Se levantó del sillón, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Esa misma mañana, comenzó a planificar una serie de cambios en Apex Industries. Lucas se presentó en la oficina más temprano de lo habitual. Mientras caminaba por los pasillos, notó a los empleados de limpieza haciendo su trabajo silenciosamente, como lo había hecho Samuel. Esta vez, los observó detenidamente, preguntándose cómo eran sus vidas fuera del trabajo, qué sueños y dificultades cargaban sobre sus hombros. Por primera vez, sintió un profundo respeto por ellos. Al llegar a su despacho, convocó una reunión urgente con el equipo directivo. Los rostros sorprendidos de sus ejecutivos mostraban que no esperaban verlo a esas horas, y menos aún con una expresión de seriedad y enfoque que no habían visto en mucho tiempo. Lucas se paró frente a ellos, con una calma diferente a la arrogancia habitual que solía proyectar. A partir de hoy, Apex va a cambiar, dijo, su voz resonando con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Durante demasiado tiempo, hemos estado obsesionados con los resultados financieros a costa de las personas. Eso termina ahora. Los ejecutivos intercambiaron miradas, algunos nerviosos, otros curiosos. Lucas continuó. Vamos a empezar a valorar a cada empleado por lo que realmente aporta, no solo por los números que puede generar. Quiero que todos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, sepan que son importantes para esta empresa. Y que sin ellos, no seríamos nada. Las palabras de Lucas sorprendieron a los ejecutivos, que no sabían si esto era un cambio real o solo una nueva estrategia para mejorar la imagen de la empresa. Pero Lucas no iba a detenerse ahí. Sabía que tenía que trabajar duro para demostrar que su transformación era genuina. El cambio que Lucas proponía no era algo que se pudiera implementar de la noche a la mañana. Sabía que se enfrentaba a una tarea monumental, pero también estaba convencido de que era la única forma de redimirse, tanto ante los ojos de sus empleados como ante sí mismo. Durante años, había gobernado Apex Industries con mano de hierro, y ahora estaba decidido a reconstruir los cimientos de la empresa, basados en el respeto, la justicia y el valor de cada individuo. Los días siguientes fueron testigos de un nuevo Lucas. Empezó a caminar por la oficina, hablando con empleados que antes ni siquiera reconocía. Se tomaba el tiempo para conocer a los miembros del equipo de limpieza, a los recepcionistas, a los operadores de maquinaria, a los que trabajaban largas horas y cuyos rostros habían sido invisibles para él. Escuchaba sus historias, entendía sus preocupaciones y se aseguraba de que supieran que sus voces ahora serían escuchadas. Una tarde, mientras revisaba los cambios que quería implementar, recibió una visita inesperada. Era Samuel. Llevaba su uniforme de conserje, pero algo en su porte había cambiado. Samuel había escuchado los rumores sobre el cambio radical en la actitud de Lucas y había decidido visitarlo para ver si realmente era cierto. Me dijeron que te has convertido en un hombre diferente, dijo Samuel con una leve sonrisa. Vine a ver si es verdad. Lucas levantó la vista de su escritorio y esbozó una sonrisa sincera, una que no era habitual en su rostro endurecido por años de decisiones frías y calculadas. Gracias a ti, respondió Lucas, haciéndole un gesto a Samuel para que se sentara. Me hiciste ver lo que nunca quise reconocer. Que mi manera de dirigir estaba destruyendo más de lo que construía.
Samuel se acomodó en la silla frente a él, con una expresión seria pero comprensiva. Lo que importa no es solo lo que construyes, dijo Samuel, sino cómo lo construyes. Las personas son el verdadero pilar de cualquier éxito duradero. Lucas asintió, absorbiendo esas palabras. Sabía que no podía seguir con su vida como antes. Ya había comenzado a implementar cambios en la estructura de la empresa, pero también sabía que tendría que enfrentarse a las personas a las que había lastimado. Parte de su redención implicaba reconocer sus errores y hacer lo posible por corregirlos. Uno de los primeros pasos que dio fue convocar una reunión general de todos los empleados. Era la primera vez que muchos de ellos veían a Lucas fuera de su aislada torre de marfil. Se paró en el centro del amplio salón de conferencias, mirando a los rostros curiosos y escépticos de cientos de trabajadores. Era consciente de que no todos lo recibirían con los brazos abiertos, y que había muchos que dudaban de su repentino cambio de actitud. Pero eso no lo desanimó. Sé que muchos de ustedes no me conocen personalmente, empezó Lucas, su voz resonando en la sala, y sé que algunos de ustedes probablemente preferirían no escuchar lo que tengo que decir. Pero estoy aquí para hablarles desde la sinceridad. Los murmullos se disiparon lentamente mientras las personas se acomodaban en sus asientos, prestando atención. Lucas continuó. Por años, esta empresa ha operado bajo una filosofía que priorizaba las ganancias por encima de todo lo demás. Y durante ese tiempo, he ignorado las voces de muchos de ustedes. He permitido que el miedo y la incertidumbre gobiernen este lugar, y he sido el primero en fomentar esa cultura. Pero eso se acabó. Los ojos de algunos empleados comenzaron a abrirse un poco más, sorprendidos por la franqueza de Lucas. Nadie esperaba que admitiera sus fallos tan abiertamente. Sé que mis disculpas no bastan para reparar el daño que he causado, prosiguió, pero lo que sí puedo prometerles es que estoy comprometido a cambiar las cosas. No será fácil, y llevará tiempo, pero estoy decidido a hacer de Apex un lugar donde todos, sin importar su puesto, sean valorados y escuchados. Los aplausos no llegaron inmediatamente. Era evidente que muchos empleados estaban procesando lo que acababan de escuchar. Sin embargo, poco a poco, algunos comenzaron a aplaudir, y pronto el sonido de las palmas llenó la sala. Lucas respiró hondo, sabiendo que este era solo el primer paso de un largo camino. Después de la reunión, Samuel se acercó a Lucas, esta vez con una expresión de respeto en su rostro. No será fácil, dijo Samuel. Pero si sigues en este camino, lograrás hacer una verdadera diferencia. Es todo lo que quiero, respondió Lucas, estrechando la mano de Samuel. Gracias por abrirme los ojos. Los cambios en Apex no tardaron en notarse. Los empleados comenzaron a ver pequeñas transformaciones en su entorno laboral. Lucas implementó políticas que fomentaban el bienestar de los trabajadores, como días de salud mental, oportunidades de desarrollo personal y profesional, y reuniones semanales donde cada empleado podía expresar sus inquietudes. Lo más notable, sin embargo, fue el ambiente de respeto mutuo que empezó a florecer en la empresa. Un día, mientras Lucas caminaba por los pasillos de la oficina, pasó junto a un grupo de empleados de limpieza. Esta vez, no solo los notó, sino que se detuvo para conversar con ellos, preguntándoles cómo se sentían con respecto a los recientes cambios. Sus respuestas eran positivas, pero Lucas sabía que el verdadero test de su liderazgo sería mantener estos cambios en el tiempo. En los meses que siguieron, Apex Industries experimentó un cambio profundo. La atmósfera de tensión y miedo dio paso a un ambiente de colaboración y respeto. Lucas, ahora más consciente del valor de cada empleado, lideró con empatía, asegurando que todos fueran escuchados. Samuel, aunque retirado, dejó una huella imborrable en la compañía. Su legado de humildad y fortaleza se convirtió en un recordatorio constante de que el verdadero liderazgo no se mide por el poder, sino por la capacidad de inspirar y valorar a los demás.